La alianza de compromiso que mi esposo fallecido me dio hace 42 años desapareció de mi tocador. Durante 2 semanas busqué por toda la casa. Revisé, incluso levanté los cojines del sofá pensando que tal vez se había caído. Esa alianza no era solo una joya para mí, era lo último que me quedaba de Manuel. El amor de mi vida que perdí hace apenas 8 meses, cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a Cristina, mi nuera, si había visto el anillo. Su respuesta me dejó helada hasta los huesos. «Ay, Amelia, ya lo vendí. Vieja inútil». Necesitaba el dinero para mi nueva casa en Cancún. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me cortó la respiración. Estaba parada en mi propia cocina, la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, donde había consolado a Roberto cuando era niño, donde Manuel me había abrazado la última vez antes de irse al hospital. Y ahí estaba esta mujer, esta extraña que mi hijo había traído a nuestras vidas, diciéndome que había vendido el símbolo más sagrado de mi matrimonio, como si fuera chatarra. «¿Cómo pudiste?», le pregunté. Y mi voz se quebró. Era lo único que me quedaba de él. Cristina se encogió de hombros mientras revisaba su teléfono, sin siquiera dignarse a mirarme. «Era solo un anillo viejo, Amelia. Además, tú ya no lo necesitas. Manuel está muerto». Esas últimas palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que las piernas me temblaban y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Roberto no estaba en casa. Había salido temprano al trabajo. Así que no había nadie que fuera testigo de esta crueldad. Nadie que pudiera defender a su madre. «¿Roberto sabe lo que hiciste?», logré susurrar. «Roberto no necesita saber todos mis movimientos financieros», respondió Cristina con esa sonrisa petulante que había aprendido a odiar durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. «Soy una mujer independiente, ¿sabes? No como las de tu generación que dependían de todo de sus maridos». Me quedé ahí parada, temblando de rabia y dolor, viendo cómo esta mujer destruía lo poco que me quedaba de dignidad. Durante meses había tolerado sus comentarios hirientes, sus miradas de desprecio, la manera en que había alejado gradualmente a Roberto de mí. Pero esto era diferente. Esto era un ataque directo al corazón de quien yo era. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, llorando en silencio para que Roberto no me escuchara desde su habitación. La casa se sentía vacía sin Manuel, pero ahora se sentía como una tumba. Sin mi alianza, sin ese pequeño círculo dorado que había llevado durante 42 años, me sentía completamente perdida. A la mañana siguiente, cuando Roberto se fue al trabajo y Cristina salió a hacer sus diligencias, encendí mi vieja computadora. Si Cristina había vendido mi alianza, tenía que haber un registro en algún lado. Tal vez en esas páginas de internet donde la gente vende cosas usadas. Me tomó 3 horas encontrarla. Ahí estaba, mi preciosa alianza de compromiso, la que Manuel había ahorrado durante meses para comprarme cuando apenas éramos unos jóvenes enamorados. La descripción decía: anillo de oro vintage, diseño clásico, excelente estado. La habían vendido por una cantidad ridícula, muchísimo menos de lo que valía realmente. Pero lo que me llamó la atención no fue apenas el precio. Fue un comentario que alguien había dejado abajo del anuncio. «Necesitas borrar esta publicación inmediatamente». Descubrí algo que... El comentario se cortaba ahí. Como si la persona hubiera querido escribir más, pero algo la hubiera detenido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué habría descubierto? ¿Y por qué le habría importado lo suficiente como para avisar? Durante 3 días, ese comentario incompleto no me dejó en paz. Descubrí algo que... ¿Qué habría descubierto esa persona sobre mi alianza? ¿Y por qué habría querido que Cristina borrara la publicación? Decidí contactar al usuario que había hecho el comentario. Su nombre en la página era Joyería El Sol, y cuando busqué más información, descubrí que era una joyería real en el centro de la ciudad. El viernes por la mañana, después de que Roberto se fuera al trabajo y Cristina saliera a una de sus misteriosas citas,
Tomé el autobús hasta allá. La joyería era un lugar pequeño pero elegante, con vitrinas llenas de anillos y collares que brillaban bajo las luces cálidas. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes y manos manchadas por décadas de trabajar con metales preciosos. ¿Es usted quien escribió el comentario sobre la alianza?, le pregunté, enseñándole la foto que había impreso de la publicación. El hombre levantó la vista y me miró con una expresión de sorpresa y algo parecido al alivio. «Usted debe ser Amelia», dijo, y mi corazón se detuvo. «Su esposo Manuel me habló mucho de usted». ¿Conocía a Manuel? La pregunta salió de mi boca casi como un suspiro. «Me llamo Gilberto Ramos», dijo el joyero, extendiéndome la mano. «Su esposo vino aquí varias veces durante sus últimos meses. Decía que usted no sabía de sus visitas porque quería que fuera una sorpresa». Me senté en la silla que Gilberto me ofreció, porque sentí que las piernas no me iban a sostener. ¿Una sorpresa? Gilberto desapareció por unos minutos en la parte trasera de su tienda y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. Manuel trajo su alianza aquí 3 veces. La primera vez solo quería que la limpiara y la puliera. Dijo que se veía opaca y que usted merecía que brillara como el primer día. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eso era tan típico de Manuel, siempre preocupándose por los detalles más pequeños que me harían feliz. La segunda vez, continuó Gilberto, me pidió que le hiciera un compartimento secreto adentro de la banda, un lugar muy pequeño donde pudiera esconder algo importante. Me dijo que tal vez algún día usted lo necesitaría, pero que esperaba que nunca llegara ese momento. ¿Un compartimento secreto? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Gilberto asintió y abrió la caja de terciopelo. Adentro estaba mi alianza, mi preciosa alianza que había llorado durante días creyendo que la había perdido para siempre. La tercera vez que vino Manuel, dijo Gilberto con voz suave, fue 2 semanas antes de morir. Trajo esto para que lo guardara adentro del compartimento secreto. Me mostró un dispositivo diminuto, no más grande que una pastilla. Es una grabadora digital, de esas nuevas. Y también esto. De la caja sacó una pequeña memoria USB, sellada, en plástico. Manuel me dijo que si algo le pasaba a él, y si usted algún día perdía la alianza, yo debería buscarla y devolvérsela junto con estas cosas. Me hizo prometerle que cuidaría de usted incluso después de que él ya no estuviera. Tomé la alianza con manos temblorosas y la deslicé en mi dedo, donde pertenecía. Se sentía más pesada de lo que recordaba, pero ahora sabía por qué. ¿Cómo supo que Cristina la había vendido?, le pregunté. Reconocí la alianza inmediatamente, en la foto. Manuel me había mostrado una imagen de ustedes 2 el día de su boda, y recordé perfectamente el diseño único que tenía. Cuando vi que alguien la estaba vendiendo en Internet, supe que algo estaba muy mal. Por eso escribí ese comentario, esperando asustar a la vendedora para que no completara la venta. ¿Compró usted la alianza? En cuanto vi la publicación. Le dije al vendedor que era para un regalo especial y pagué más de lo que pedía, solo para asegurarme de que nadie más pudiera llevársela. Gilberto me miró con ojos llenos de compasión. Amelia, su esposo sabía que algo malo iba a pasar. No me dijo qué exactamente, pero estaba muy preocupado por el futuro de usted. Me hizo jurar que si algún día usted necesitaba ayuda, yo haría lo que estuviera en mis manos para protegerla. Salí de la joyería con mi alianza de vuelta en su lugar y con 2 pequeños dispositivos que mi esposo había dejado para mí desde la tumba. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, no podía dejar de preguntarme qué habría grabado Manuel.
¿Qué habría considerado tan importante como para esconderlo en un lugar tan secreto? Pero había algo más que me inquietaba. Si Manuel había sospechado que algo malo iba a pasar, ¿qué tanto habría descubierto sobre Cristina antes de morir? ¿Y por qué había decidido no decirme nada directamente? Esa noche esperé hasta que Roberto y Cristina se durmieran para revisar lo que Manuel me había dejado. Me senté en la cocina con mi taza de té favorita, la que él me había regalado en nuestro 30º aniversario, y con manos temblorosas inserté la memoria USB en mi computadora. Lo primero que apareció fue una carpeta llamada Para mi Amelia querida. Adentro había documentos que no entendía completamente, papeles legales, copias de testamentos, algo llamado fideicomiso. Irrevocable, pero también había una carpeta llamada Grabaciones urgente. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa, conecté la pequeña grabadora que Gilberto me había devuelto. La voz de Manuel, mi Manuel querido, llenó mis oídos a través de los audífonos. Mi amor, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo y que las cosas que temía han empezado a pasar. Perdóname por no haberte dicho nada mientras estaba vivo, pero necesitaba protegerte, sin asustarte. Tuve que pausar la grabación porque las lágrimas no me dejaban ver bien. Era su voz, exactamente como la recordaba, con ese tono suave que usaba cuando quería tranquilizarme después de un día difícil. Amelia, Cristina no es quien nosotros creemos que es. Hace 6 meses, cuando empecé a sentirme mal y fui al doctor, ella comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio pensé que estaba preocupada por mi salud, pero después me di cuenta de que estaba más interesada en mis papeles, en nuestras finanzas, en lo que iba a pasar con la casa si yo moría. Pausé la grabación otra vez. Manuel había empezado a sentirse mal hace 6 meses, pero no me dijo nada hasta que ya era demasiado tarde. Siempre había sido así, protegiéndome de las preocupaciones, cargando con todo él solo. Un día la escuché hablando por teléfono con alguien. Roberto había salido al trabajo y ella pensó que yo estaba durmiendo, pero había bajado por un vaso de agua. Estaba en la sala, hablando en voz baja, diciendo cosas como: «La vieja no va a durar mucho después de que él se muera, y tengo que asegurarme de que Roberto herede todo antes de que ella haga alguna tontería». El té se me había enfriado completamente, pero no podía moverme. La voz de Manuel continuaba revelándome una realidad que nunca había sospechado. Investigué un poco y descubrí cosas que me helaron la sangre. Cristina ha estado casada antes, 2 veces. Sus 2 esposos anteriores murieron jóvenes, y en ambos casos, ella heredó propiedades considerables. También descubrí que tiene deudas, enormes, deudas que Roberto no conoce. Mi mano se fue instintivamente a mi boca. ¿2 esposos muertos? ¿Deudas secretas? Por eso preparé todo esto, mi amor. Cambié nuestro testamento sin decírtelo, pero lo hice para protegerte. Creé un fideicomiso que ella no puede tocar, que ni siquiera Roberto puede tocar sin tu autorización. Todos nuestros bienes importantes están protegidos, pero necesitabas evidencia para entender por qué hice esto. La grabación continuaba, con detalles técnicos que no entendía completamente, pero la esencia era clara. Manuel había sospechado que Cristina era peligrosa y había tomado medidas legales para protegerme. En la segunda grabación que dejé están las conversaciones que logré grabar de ella. Son muy reveladoras. Y en los documentos encontrarás los números de teléfono del abogado que me ayudó, licenciado Hernández. Él sabe todo y está esperando tu llamada. La segunda grabación fue aún peor. Era Cristina hablando por teléfono,
pero esta vez pude escuchar claramente sus palabras venenosas. No, mamá. Te digo que el viejo ya no va a durar mucho. Los doctores le dieron 6 meses máximo. Sí, ya revisé los papeles. Parece que todo va a quedar a nombre de Roberto. Pero no te preocupes. Yo me encargo de manejar las finanzas. La señora Amelia va a estar tan destrozada que no va a pensar claramente en nada. Tuve que quitarme los audífonos. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae la grabadora. Cristina había estado planeando esto desde que supo que Manuel estaba enfermo. Había estado esperando que él muriera, calculando cómo aprovechar mi dolor para tomar control de todo. Pero había más. Una tercera grabación, esta más reciente, donde Cristina hablaba con alguien sobre acelerar el proceso. Ya llevo 8 meses esperando a que la vieja tome una decisión sobre la casa. Está demasiado apegada a sus recuerdos. Sí, ya sé que Roberto no quiere presionarla, pero es que no entiende que mientras ella siga viviendo aquí, nosotros no podemos hacer nada. Necesito que me consigas esos documentos que te dije, los que hacen que parezca que ella está perdiendo la cabeza. Mi sangre se convirtió en hielo. Documentos para hacer parecer que estaba perdiendo la cabeza. Cristina no solo quería mi dinero y mi casa, quería declararme incompetente mentalmente para tomar control total. Revisé los documentos legales con ojos nuevos. Manuel había sido más astuto de lo que jamás imaginé. Había creado un sistema donde yo tenía control total de nuestros bienes, pero donde Cristina no podía acceder a nada sin mi firma personal, verificada por el abogado. Si alguien trataba de declararme incompetente, había provisiones especiales que protegían todo hasta que un juez independiente determinara mi estado mental real. Mi amor, querida, continuaba la voz de Manuel en la primera grabación. Sé que esto te va a doler mucho, pero necesitas saber la verdad sobre la mujer que nuestro hijo eligió como esposa. Roberto es un buen hombre, pero está cegado por lo que él cree que es amor. Cristina es una depredadora y tú eres su próximo objetivo. La grabación terminaba con una promesa que me hizo llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Voy a protegerte incluso desde la tumba. Amelia, has sido la luz de mi vida durante 42 años y no voy a permitir que nadie te haga daño cuando ya no esté aquí para defenderte. Todo lo que necesitas está en esos papeles. Úsalos sabiamente, mi amor, y recuerda que siempre, siempre estaré cuidándote. A la mañana siguiente llamé al licenciado Hernández. Manuel había estado en lo correcto. El abogado estaba esperando mi llamada y me citó esa misma tarde en su oficina. Señora Amelia, me dijo el licenciado después de revisar los documentos. ¿Qué llevé? Su esposo era un hombre muy perspicaz. Vino a verme hace 4 meses, muy preocupado por su seguridad futura. Me pidió que investigara a su nuera de manera discreta. ¿Y qué encontró? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El licenciado abrió una carpeta gruesa llena de papeles. Cristina Valdez tiene un historial que su hijo desconoce completamente. Como le dijo su esposo en la grabación, ha estado casada antes, 2 veces. Su primer esposo, un hombre de 60 años llamado Eduardo Ruiz, murió en un accidente automovilístico apenas 8 meses después de casarse con ella. Heredó una casa en Guadalajara y una suma considerable de dinero del seguro de vida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y el segundo esposo? Miguel Ángel Santos, de 45 años. Murió de un infarto mientras dormía, 2 años después de casarse con ella. También había un seguro de vida considerable y propiedades. Cristina vendió todo y se mudó aquí a la ciudad, donde conoció a su hijo Roberto.
¿Los investigó la policía? En ambos casos las muertes fueron consideradas accidentales o naturales. Pero hay un patrón preocupante. En ambos matrimonios, Cristina convenció a sus esposos de cambiar sus testamentos poco antes de morir. Y en ambos casos tenía deudas significativas que se saldaron con las herencias. El licenciado me mostró más documentos. Pero eso no es todo. Hemos descubierto que Cristina tiene adicciones graves al juego y a las compras compulsivas. Debe dinero a casinos, tiendas departamentales y, lo que es más preocupante, a prestamistas privados que no son precisamente pacientes con los deudores. ¿Cuánto debe? Aproximadamente 2 millones de pesos, según nuestros cálculos. La casa en Cancún que compró con el dinero de la venta de su alianza fue un pago inicial para uno de estos prestamistas, pero ni siquiera cubre una fracción de lo que debe. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Cristina no era solo una nuera codiciosa, era una mujer desesperada con un historial de usar y destruir a los hombres que se enamoraban de ella. «Roberto está en peligro», murmuré. «Mucho peligro», confirmó el licenciado. Pero su esposo fue muy previsor. Los documentos que él preparó no solo protegen a usted, también protegen a Roberto. Cristina no puede acceder a ninguno de los bienes familiares sin la autorización específica de usted, y si algo le llegara a pasar a Roberto, todo revertiría automáticamente a su control total. ¿Ella sabe esto? No. Manuel específicamente pidió que mantuviéramos todo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario revelarlo. Pero hay algo más que debe saber. El licenciado sacó otro documento de la carpeta. Hemos estado monitoreando las actividades financieras de Cristina desde que su esposo nos pidió hacerlo. La semana pasada abrió una cuenta de banco a nombre de Roberto, falsificando su firma. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Ha estado robando dinero usando el nombre de mi hijo? Sí, y eso no es todo. También solicitó una tarjeta de crédito a nombre de él, y ha estado usando su identidad para solicitar préstamos pequeños. Roberto no sabe nada de esto, porque las facturas las envían a un apartado postal que ella controla. Tenemos que decirle a Roberto inmediatamente. «Señora Amelia», dijo el licenciado con cuidado, «su hijo está muy enamorado de su esposa. Si le decimos esto directamente, lo más probable es que no nos crea. Peor aún, podría alertar a Cristina de que la hemos descubierto, y eso podría ser peligroso para todos». «Entonces, ¿qué sugiere?» El licenciado me miró con una expresión que me recordó a Manuel cuando estaba planeando una sorpresa para mí. Su esposo me pidió que la ayudara, no solo a protegerse, sino también a recuperar lo que ella le ha robado. Tenemos evidencia de todos sus crímenes, pero necesitamos que ella se incrimine más antes de actuar. ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Confesiones grabadas serían ideales. Si pudiéramos conseguir que admitiera sus planes, sus deudas, su historial, tendríamos un caso sólido, no solo para proteger a Roberto, sino también para enviarla a la cárcel. Esa noche, cuando regresé a casa, miré a Cristina con ojos completamente diferentes. Estaba sentada en la sala, viendo televisión, como si fuera la dueña de la casa, usando joyas caras que nunca había visto antes, probablemente compradas con dinero robado a mi hijo. «¿Cómo te fue en el centro?», me preguntó sin voltear a verme. «Bien», respondí, manteniendo mi voz neutral. Solo estaba haciendo algunas diligencias. Pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando. Manuel me había dejado las herramientas para protegerme y proteger a Roberto. Ahora tenía que ser lo suficientemente inteligente para usarlas sin poner a nadie en peligro.
Cristina había subestimado a la vieja inútil. Era hora de demostrarle lo equivocada que estaba. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una actriz. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno y actuaba como la suegra sumisa que Cristina esperaba ver. Pero por las tardes, cuando ella salía a sus misteriosas citas, yo trabajaba con el licenciado Hernández para tender la trampa perfecta. El plan era simple pero efectivo. Usaríamos las propias debilidades de Cristina contra ella, su arrogancia, su necesidad de control y, sobre todo, su desesperación por el dinero que debía a gente peligrosa. Los prestamistas le han dado un ultimátum. Me informó el licenciado durante una de nuestras reuniones secretas. Tiene hasta fin de mes para pagar al menos la mitad de lo que debe, o van a tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas? El tipo que involucra amenazas físicas. Cristina está desesperada, y la gente desesperada comete errores. Primer paso era hacerla creer que estaba ganando. Una tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, fingí un pequeño episodio de confusión. Dejé caer algunas tazas. Actué como si no recordara dónde había puesto mis llaves. Ese tipo de cosas que una mujer de mi edad podría hacer naturalmente. «Ay, Roberto», le dije a mi hijo con voz temblorosa. «Creo que ya estoy muy vieja para cuidar de esta casa tan grande». Tal vez Cristina tenía razón cuando dijo que debería considerar un lugar más pequeño. Los ojos de Cristina se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre en el agua. «No te preocupes, Amelia», me dijo con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Roberto y yo te vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones». Esa misma noche la escuché hablar por teléfono con alguien, susurrando emocionada sobre cómo la vieja finalmente se está ablandando y cómo en unas semanas todo esto va a estar resuelto. El segundo paso fue más arriesgado. Le dije a Roberto que estaba considerando hacer algunos cambios en mi testamento, que quería asegurarme de que él y Cristina estuvieran bien cuidados cuando yo ya no estuviera. «Mamá, no tienes que preocuparte por eso ahora», me dijo Roberto, mi pobre hijo que no tenía idea de lo que su esposa había estado haciendo a sus espaldas. Pero Cristina reaccionó exactamente como habíamos predicho. «Ay, ¿qué consideras de tu parte, Amelia? Si necesitas ayuda para entender todos esos documentos legales complicados, yo te puedo acompañar al abogado. ¿De verdad harías eso por mí?», le pregunté fingiendo gratitud. «Por supuesto. Somos familia». «Familia». La palabra me sonó como veneno viniendo de su boca. El tercer paso requería la ayuda del licenciado Hernández. Le pedimos que citara a Cristina y a mí para una consulta sobre planificación patrimonial, pero sin Roberto. «Es mejor que primero las señoras revisen todo entre ustedes», le dijo el licenciado a mi hijo cuando llamó para hacer la cita. La mañana de la reunión, Cristina estaba más animada de lo que la había visto en meses. Se vistió con su traje más elegante, se puso joyas caras y hasta me ofreció llevarme en su carro. «Hoy es un gran día, Amelia», me dijo mientras manejaba hacia la oficina del abogado. «Finalmente vas a tener todo en orden para tu tranquilidad. Si supiera». En la oficina del licenciado Hernández, Cristina se comportó exactamente como habíamos anticipado. Se presentó como la nuera devota que solo quería lo mejor para su suegra, pero sus ojos brillaban de codicia cuando el abogado comenzó a mencionar cifras y propiedades. «Señora Cristina», dijo el licenciado con un tono profesional perfecto, «entiendo que usted ha estado ayudando a la señora Amelia con sus finanzas personales». «Sí, así es», respondió Cristina, enderezándose en su silla. «Ha sido muy difícil para ella manejar todo sola desde que Manuel murió.
¿Y usted ha tenido acceso a las cuentas bancarias de la familia? Bueno, Roberto tiene algunas cuentas conjuntas conmigo, por supuesto. Y yo he estado ayudando a Amelia con sus gastos, porque a veces se confunde con los números. Mentira tras mentira. Pero el licenciado Hernández las dejaba fluir mientras una grabadora oculta capturaba cada palabra. Entiendo que usted también ha manejado algunas ventas de propiedades personales de la señora Amelia. Aquí fue donde Cristina cometió su primer error grave. Sí, vendí algunas cosas viejas que ella ya no necesitaba. Joyas antiguas, ese tipo de cosas. El dinero se usó para gastos de la casa. ¿Incluyendo la alianza de compromiso de su suegra? Por un momento Cristina se quedó helada. Había caído directamente en la trampa. Esa era solo una joya, vieja. Amelia ya no la necesitaba. Y necesitábamos dinero para reparaciones de la casa. ¿Reparaciones de la casa o un pago inicial para su propiedad en Cancún? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina se puso pálida, sus ojos volteando entre el abogado y yo como un animal acorralado. «No sé de qué habla», murmuró. «Finalmente». «Tenemos registros bancarios que muestran exactamente para qué se usó el dinero de la venta», continuó el licenciado impasiblemente. «También tenemos registros de las cuentas que usted ha abierto usando la identidad de Roberto, las tarjetas de crédito solicitadas a su nombre, los préstamos. Eso es ridículo», tartamudeó Cristina, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. ¿Es ridículo que tenga deudas de juego por más de 2 millones de pesos? Cristina se puso de pie abruptamente. «No tengo que escuchar esto. Amelia, nos vamos». Pero yo me quedé sentada, mirándola con una calma que no sabía que poseía. «No, Cristina. Creo que necesito escuchar todo lo que el licenciado tiene que decir». «También es interesante», continuó el abogado. «Su historial matrimonial. Eduardo Ruiz, fallecido en 2018. Miguel Ángel Santos, fallecido en 2021. Ambos dejaron herencias considerables que usted utilizó para pagar deudas previas». Cristina se desplomó de nuevo en la silla, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que la sostenían. Esos fueron accidentes. ¿Cómo va a ser un accidente lo que está planeando para Roberto? Y ahí fue cuando Cristina finalmente explotó. Roberto es un idiota, igual que los otros. Se enamoran de mí y creen que vamos a vivir felices para siempre, pero lo único que necesito es su dinero. Y el dinero de esta vieja estúpida que ha estado jugando conmigo durante meses. Se había incriminado completamente. La grabadora había capturado su confesión de fraude, su admisión de que había usado a sus esposos anteriores y su intención de hacer lo mismo con Roberto. «Señora Cristina», dijo el licenciado Hernández con voz firme, «le sugiero que llame a un abogado criminal, porque va a necesitar uno». Los días siguientes fueron como salir de una pesadilla hacia la luz del sol. Roberto se quedó devastado cuando le mostramos todas las evidencias, pero también profundamente agradecido de que hubiéramos descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. «Mamá», me dijo la noche después de que Cristina fuera arrestada por fraude de identidad y falsificación de documentos, «perdóname por haberte fallado. Debí haber visto lo que estaba pasando». «Hijo mío», le respondí, abrazándolo como cuando era pequeño, «tú no me fallaste. Fuiste víctima de una mujer muy peligrosa que sabía exactamente cómo manipular tus sentimientos». La investigación policial reveló aún más de lo que habíamos descubierto. Cristina tenía conexiones con una red de prestamistas ilegales que habían estado presionándola durante meses.
Su plan original era vaciar nuestras cuentas bancarias, vender la casa y huir del país antes de que alguien se diera cuenta. Si eso no hubiera funcionado, tenía documentos falsificados listos para declararme mentalmente incompetente y tomar control total de mi patrimonio. Los prestamistas, desesperados por recuperar su dinero, cooperaron con la policía a cambio de no ser procesados. Revelaron conversaciones donde Cristina había discutido acelerar el proceso con Roberto, insinuando métodos que me helaron la sangre cuando los escuché. La casa en Cancún fue embargada inmediatamente. Cristina perdió todo lo que había, comprado con dinero robado, incluyendo las joyas caras que había estado usando durante meses. Pero lo más satisfactorio no fue verla perder sus posesiones materiales. Fue darme cuenta de que Manuel, mi querido Manuel, había logrado protegerme incluso después de su muerte, y que yo había encontrado la fuerza para protegerme a mí misma y a nuestro hijo. 2 semanas después del arresto de Cristina, Roberto y yo estuvimos limpiando su habitación cuando encontramos algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. Era un cuaderno donde había estado escribiendo planes detallados de cómo iba a gastar la herencia de la vieja una vez que tuviera control total de nuestros bienes. Había listas de viajes exóticos, carros de lujo, una nueva identidad completa para cuando se hubiera deshecho de Roberto y de mí. Era un plan meticuloso y frío que confirmaba todo lo que habíamos sospechado sobre su verdadera naturaleza. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo Roberto mientras hojeaba el cuaderno. No es que me haya mentido sobre amarme, es que planeó hacerte daño a ti también. Lo importante es que no lo logró, le respondí, y era la verdad. Me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. 3 meses después, decidí hacer algo que había estado posponiendo desde la muerte de Manuel. Vendí la casa grande donde habíamos vivido durante décadas. Era demasiado grande para mí sola, y estaba llena de recuerdos de una época que ya había terminado. Con el dinero de la venta, compré una casita preciosa cerca de la playa en Puerto Vallarta. Tenía un jardín pequeño donde podía cultivar flores, una terraza con vista al mar donde podía tomar mi café todas las mañanas, y lo más importante, estaba a solo 2 horas de donde vivía Roberto. Mi hijo había decidido empezar de nuevo también. Consiguió un trabajo mejor en una empresa de Guadalajara y se mudó a un departamento pequeño, pero cómodo. Necesito aprender a vivir solo, me dijo. A los 38 años, ya es hora de que aprenda quién soy cuando no estoy tratando de complacer a una mujer que me está manipulando. El día que me mudé a mi nueva casa, llevé conmigo solo las cosas que realmente importaban. Fotos de Manuel y Roberto, algunos muebles que tenían valor sentimental, mis libros favoritos y, por supuesto, mi alianza de compromiso que ahora llevaba con un orgullo renovado. Esa primera noche, me senté en mi terraza nueva viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico. Me quité la alianza y la sostuve hacia la luz del sol poniente, admirando cómo brillaba después de todos estos meses de aventuras. Gracias, mi amor, le susurré a Manuel, como si pudiera escucharme. Gracias por cuidarme incluso cuando ya no estabas aquí. Gracias por darme la fuerza para protegernos a Roberto y a mí. Una brisa cálida del océano sopló sobre la terraza, moviendo suavemente las cortinas nuevas que había colgado esa mañana. Por un momento, casi pude sentir la presencia de Manuel, como si estuviera ahí conmigo, sonriendo al ver que finalmente había encontrado la paz que él quería para mí. A los 69 años, estaba empezando una vida completamente nueva. Una vida donde nadie me trataría como la vieja inútil, donde mis decisiones serían respetadas, donde mi hogar sería realmente mío. Roberto vino a visitarme el fin de semana siguiente. Lo encontré más relajado de lo que lo había visto en años, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «Mamá»,
me dijo mientras paseábamos por la playa. Sé que todo esto fue terrible, pero también siento que nos salvó a los dos. Tenía razón. Cristina había tratado de destruirnos, pero al final solo había logrado liberarnos de una vida llena de mentiras y manipulación. Ahora Roberto y yo teníamos la oportunidad de construir una relación honesta, basada en amor real y no en obligaciones tóxicas. Y yo tenía algo que no había tenido en años. Tiempo para mí misma. Una vida que me pertenecía completamente. Y la satisfacción de saber que había sido lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas que amaba. La alianza de cientos tontos compromiso brillaba en mi dedo mientras caminábamos por la orilla del mar. Ya no un símbolo de pérdida, sino de resistencia, de amor que trasciende la muerte, y de la fuerza que todas llevamos adentro cuando más la necesitamos.